Hola, les doy la bienvenida a esta tercera sesión asincrónica de nuestro curso de investigación social y educativa, ¿ya? En la última sesión estuvimos revisando cuáles eran las características principales de la metodología cuantitativa y la metodología cualitativa. Respecto a la metodología cualitativa, según el video que ustedes pudieron ver, la ética, el respeto, la responsabilidad y el reconocimiento del otro como sujeto de investigación es fundamental. Ahí nos comentaban entonces en el video que debemos prestar especial atención a estos aspectos dentro de la investigación, ¿ya? Sobre todo en una investigación cualitativa donde la vista, ¿cierto? Donde el objetivo está principalmente en lograr una buena, ¿cierto? Comunicación con las personas con las que estamos investigando, que son parte de la investigación y que se merecen, por supuesto, todo el respeto y la responsabilidad de parte de los investigadores e investigadoras. Entonces aquí es fundamental también, como decía en el video, poder prever algunos efectos negativos que puedan ver impactados, ¿cierto?, los actores sociales y que también puedan impactar al propio investigador, ¿ya? Es importante poder tener esta mirada con anticipación, estar previendo entonces qué efectos negativos pueden sufrir los actores sociales, nuestros sujetos de investigación, para poder de alguna manera también mitigarlos, si es posible, ¿cierto? O cambiar quizás las estrategias que estemos empleando para poder evitar también esos efectos negativos en la medida de lo posible, ¿ya? Es importante también la reflexividad sobre el contexto, que implica lograr objetivos, trabajar determinadas técnicas, relacionar a ciertos actores, etc. El contexto dentro de la investigación cualitativa es fundamental y es algo que nosotros siempre entonces tenemos que estar de alguna manera mirando con una mirada, ¿cierto?, bastante amplia y tratando de entender qué tipo de relaciones se dan dentro de ese contexto, para evitar, ¿cierto?, alguna dificultad, algún conflicto que se pueda presentar durante el proceso de investigación, y que por supuesto ese trabajo que nosotros realicemos dentro de ese contexto efectivamente pueda permitir que logremos los objetivos propuestos de la investigación, ¿ya? Y aquí destaca entonces el uso del consentimiento informado, que es importante, que algunas veces, ¿cierto?, no es utilizado por algunos investigadores, pero es importante este consentimiento y que en él se detalle también el proceso de la investigación. No solamente que la persona, ¿cierto?, acepta ser parte de una investigación de la cual no sabe mucho, ¿cierto?, a qué apunta, sino que tiene que entonces estar contenido ahí la información más importante de la investigación, ¿ya? Y también los riesgos de que los participantes se retiren de su participación. Eso también es importante. Un participante, ¿cierto?, que nos firmó inicialmente un consentimiento informado tiene todo el derecho de retractarse durante el proceso de investigación. Y eso también, ¿cierto?, lo tenemos que respetar y es algo que tenemos que ser conscientes también cuando emprendemos, ¿cierto?, un proceso de investigación. Lo otro que se destacaba en el video como importante es la reciprocidad. Tener en cuenta también, ¿cierto?, a las otras personas, sus expectativas, necesidades, límites, qué esperan de la investigación y por supuesto también ser honesto. Ser, ¿cierto?, recíproco y honesto es fundamental dentro del proceso para que las personas, ¿cierto?, no se sientan utilizadas como, ¿cierto?, parte o como sujeto de investigación, sientan, ¿cierto?, que abrieron su vida, su confianza a otras personas y que no recibieron, ¿cierto?, nada de vuelta, o que, ¿cierto?, no fueron del todo honestos los investigadores, ¿ya? La confidencialidad y el anonimato también son fundamentales, algo que debemos resguardar y que debe ser prioritario, ¿ya? Y el retorno social de la información como derecho a los participantes. Esto también es importante, qué es lo que nosotros le estamos entregando de vuelta como información, ¿cierto?, recopilada a lo largo de la investigación. También es importante si hay algún premio, ¿cierto?, que esté asociado a la investigación, que los sujetos entonces de nuestra investigación también se enteren, porque también ellos, si bien, ¿cierto?, el investigador es quien sintetiza la información, pero los sujetos de investigación son parte fundamental de la investigación, que sin su participación, ¿cierto?, esto no se podría llevar a cabo. Es importante entonces entender que si nosotros realizamos investigación cualitativa, lo estamos haciendo gracias a la cooperación y la participación de otras personas.
Y eso se tiene que valorar y se tiene que ponderar también en, ¿cierto?, el trato de la ética y el reconocimiento que se da a lo largo de la investigación. Los criterios de calidad también que se mencionaban en el video son fundamentales. Cómo nosotros aseguramos entonces la calidad de la investigación. A veces, ¿cierto?, la investigación cualitativa ha sido, ¿cierto?, sindicada como menos confiable que la investigación cuantitativa, pero eso no es real siempre que se sigan criterios de calidad que permitan, ¿cierto?, de alguna manera validar los datos, tener, ¿cierto?, la información precisa y confiable de lo que se está investigando, ¿ya? Aquí hay 3 principios bases que se nombran también en el video que pudimos apreciar, que es la intencionalidad de la investigación, nunca olvidar, ¿cierto?, los objetivos hacia los que estamos apuntando y las categorías, ¿cierto?, iniciales que probablemente definimos dentro de la investigación o que vamos adaptando también, ¿cierto?, dentro del proceso. La rigurosidad y sistematicidad, registrar la información, y tener, ¿cierto?, una reflexión permanente, estar reflexionando siempre respecto a los objetivos, ¿cierto?, que nos propusimos y cómo vamos avanzando en el camino. Registrar también la información cuando hay cambios dentro del proceso, probar los datos siempre, estar atentos y atentas, ¿cierto?, a lo que se puede ir dando también dentro del contexto y que puede ir modificando quizás lo que nosotros teníamos planificados en un inicio, ¿ya? Y la integralidad en el proceso investigativo, por supuesto que es transversal a cualquier investigación que se realice, cualquier investigación social o educativa tiene que, ¿cierto?, requerir de la integralidad dentro del proceso, ¿ya? Y aquí es importante, mencionaba también en el video, la memoria metodológica. Ahí nos decía, ¿cierto?, la profesora que es importante la memoria metodológica. Que es cierto, nosotros, cómo vamos registrando los cambios que se hacen. Cuando hablábamos, cierto, de sistematizar también la información, también implica ir llevando una memoria metodológica que dé cuenta cuál era el diseño que teníamos inicialmente y qué cambios fuimos haciendo, ¿cierto?, para llegar a los resultados que tuvimos dentro de la investigación. Y a veces, ¿cierto?, eso no se toma mucho en cuenta dentro de la metodología, ¿cierto? No se reflexiona mucho respecto a cuáles fueron estos cambios y cómo pudieron influir también en los resultados, ¿ya? Entonces es importante tener, ¿cierto?, registrar cuál es el clima de trabajo de campo, las técnicas aplicadas, la coherencia entre información necesaria e información recogida, que a veces, ¿cierto?, ahí también pueden haber algunas variaciones, y también cómo se han logrado los hallazgos. Eso es importante también transparentarlo, ¿ya? Es importante también la contrastación de la información, que se puede dar, ¿cierto?, la contrastación con 2 grupos o triangulación con 3 grupos. La validación con otros, ¿cierto?, el juicio de expertos, que considera la consulta con otros profesionales cercanos al área para que revisen los avances de la investigación y den ciertas orientaciones metodológicas o recomendaciones. Eso es importante, siempre estar consultando con otros, ya sean colegas, ya sean de otra disciplina también, que muchas veces, ¿cierto?, es un aporte fundamental en poder ir orientando también la investigación, ¿ya? La validación con la comunidad académica próxima para socializar y recibir retroalimentación sobre los resultados de la investigación, por supuesto que también es muy importante y es fundamental para poder validar, ¿cierto?, los datos con otras personas. Y por supuesto la validación con los propios participantes de la investigación, que tampoco se nos debe olvidar, como veíamos en la lámina anterior, que es fundamental también, ¿cierto?, este respeto, este reconocimiento y la reciprocidad respecto a lo que nosotros, ¿cierto?, estamos obteniendo dentro de la investigación. Y por supuesto, el respeto por las fuentes de información también es fundamental, ¿cierto?, poder ocupar, ¿cierto?, de manera correcta la información y estar reconociendo a los autores también a quienes estamos citando dentro de nuestra investigación, ¿ya? ¿Cómo se estructura la investigación cualitativa? Es bastante variado, no es rígido, ¿cierto? No existe una rigidez respecto a cómo es la estructura, como decía también la profesora en el video. A veces, ¿cierto?, partimos desde ciertos enfoques, desde ciertas dimensiones, pero así como vamos haciendo algún levantamiento de información primaria, también, ¿cierto?, vamos modificando o vamos adaptando de alguna manera, ¿cierto?, estos planteamientos iniciales.
Ya quizás nuestros objetivos de investigación también van variando cuando, ¿cierto?, estamos haciendo algún levantamiento de datos. Pero en general, ¿cierto?, podemos definir la fase 1 como problema de investigación, donde, ¿cierto?, estamos levantando la necesidad o demanda, estamos haciendo el planteamiento del problema, su relevancia, sus dimensiones y los distintos enfoques que tiene el problema. Generalmente aquí es un proceso, ¿cierto?, que es un poco complejo a la primera, ¿cierto?, de poder definir objetivos. Necesitamos pasar, ¿cierto?, por esta revisión para decir, ok, esta es la información que tenemos y ahora, ¿cierto?, cuáles son las preguntas que surgen, ¿ya? ¿Cuál es la definición de las dimensiones o variables de estudio también? Si es que tenemos una hipótesis. ¿Cuáles son los objetivos que nos estamos proponiendo dentro de la investigación? Tanto el objetivo general como los objetivos específicos que vamos a buscar alcanzar a lo largo de la investigación, ¿ya? Y aquí también es importante cuáles son las técnicas de recolección de datos y de análisis que vamos a utilizar, ¿cierto?, dentro del proceso de investigación, ¿cierto?, y de, ¿cierto?, el análisis de los datos, ¿ya? Entonces después tenemos que pasar a hacer trabajo de campo, ¿cierto?, que muchas veces también se hace por acá, respecto a obtener datos, tratar esos datos y analizarlos, ¿cierto?, para obtener los resultados. Luego es importante la interpretación de los resultados, la reflexión, que en general es transversal en todas estas fases, ¿cierto? La retroalimentación también, generar conclusiones, ¿cierto?, de la investigación, realizar el informe y la difusión de los datos, ¿ya? Pero como les decía, esto es muy cambiante, depende mucho también de una investigación a otra, pueden darse situaciones diversas dentro de este esquema, ¿cierto?, de fases de cómo se aborda la investigación cualitativa. Ahora, dentro de nuestro módulo 3 es importante revisar cuáles son los diferentes tipos y técnicas para una investigación, tanto, ¿cierto?, desde una investigación social, como también cuáles son los diferentes tipos y técnicas que están siendo aplicados en una investigación enfocada, ¿cierto?, en lo educativo, ¿ya? Justamente en lo educativo, ¿cierto?, hoy día se ha avanzado bastante a generar, ¿cierto?, un área de investigación aplicada, ¿cierto?, a la educación. En 1979 se funda el Centro de Investigación Aplicada de la Educación en la Universidad de Anglia del Este, en Inglaterra, y aquí es importante un punto fundamental respecto a la investigación aplicada a la educación, porque aquí se incorpora a los docentes como investigadores, ¿ya? Se genera entonces esta nueva necesidad de incorporar a los docentes como investigadores para fortalecer el criterio de los docentes, perfeccionando su propia autogestión, por propia autogestión, su práctica. ¿Cómo entonces vamos perfeccionando la práctica docente, pero desde la misma investigación de los propios docentes, ¿ya? Enriquecer también el currículum de las instituciones de educación y generar una comunidad docente crítica, ¿ya? Vamos a ver más adelante que la investigación aplicada a la educación tiene un componente crítico que es bastante relevante e importante, ¿ya? Entonces, a partir de este hito histórico dentro de la epistemología de las ciencias de la educación, se comenzó a delimitar el campo disciplinar de la investigación educativa, ¿ya? La educación como un fenómeno, entonces, a ser investigado en sus distintas dimensiones. Y aquí, entonces, lo que tiene que ver con la educación está, ¿cierto?, hoy día como algo, ¿cierto?, que debe ser investigado y está dentro del campo disciplinar de la investigación educativa, ¿ya? Y por supuesto que la investigación educativa recurre a la metodología científica de las ciencias sociales y sus paradigmas, ¿cierto?, metodológicos, cuantitativos y cualitativos que vimos anteriormente, ¿ya? Y aquí hay algunos aportes, ¿cierto?, que destacar, Eliot, a la construcción, ¿cierto?, epistémica de esta disciplina, de Guimeno, Pérez, ¿cierto?, con aportes analíticos también acerca del currículum y sus implicancias, ¿ya? Aquí es importante, estos autores, ¿cierto?, nos ayudan a entender cómo se construye epistémicamente esta disciplina y cuáles son los aportes analíticos para, ¿cierto?, ir haciendo un mejoramiento también del currículum dentro de las instituciones, ¿ya? Y cuáles son las implicancias que eso también tiene. Y aquí volvemos a algo que habíamos
planteado inicialmente, que tiene que ver, ¿cierto?, con la investigación de la docencia, para la docencia y como docencia. Aquí vamos a dejar un poquitito relegada la investigación como docencia, ¿cierto?, que tenía que ver con cómo introducir a los alumnos en el quehacer de la indagación, cómo utilizar la investigación entonces dentro de la práctica académica con los alumnos y alumnas, ¿ya? Y nos vamos a ir un poco más hacia la investigación de la docencia, que pone a la docencia justamente como objeto de conocimiento. Se analiza aquí, ¿cierto? Se aborda cómo se presenta, las variantes que existen, las características de una y otra modalidad según el campo disciplinario, o la orientación conceptual también que puedan tener dependiendo de alguna asignatura o área en específico, ¿ya? Esa es entonces la investigación de la docencia. Y también la investigación para la docencia, que es una propuesta de acciones reflexivas sobre el quehacer docente, ¿ya? Aquí se busca abordar problemas y fenómenos relacionados con la transmisión del saber, ¿ya? Ir mejorando entonces la práctica docente, o cierto, ir investigando a la docencia como entonces objeto de conocimiento. Vamos a tener esas dos diferenciaciones, por así decirlo, dentro de la docencia y la investigación, ¿ya? Y el diseño metodológico, por supuesto, que requiere una metodología científica, como dijimos aquí, ¿cierto? La base fundamental es la metodología de la investigación social. Estas son las que proveen las herramientas, ¿cierto? Metodológicas y técnicas para llevar adelante la investigación científica y la investigación educativa, ¿ya? Y aquí existen también distintos enfoques teóricos de la investigación educativa, que es importante conocer, ¿cierto? Y en base a ellos poder definir hacia dónde avanzamos también cuando nos proponemos una investigación educativa, ¿ya? Como dice acá, tenemos alguna bibliografía referencial, ¿cierto? Respecto a cuáles son los principales pilares teóricos de la investigación educativa. Y aquí, ¿cierto? Dentro de este texto, que ustedes lo pueden revisar después, existen, ¿cierto? Se plantean tres enfoques distintos y posibles, ¿cierto? En sus distintas dimensiones. Por una parte tenemos el enfoque positivista, ¿cierto? Relacionado con lo cuantitativo, la metodología cuantitativa que nosotros revisamos. Por otro lado está el enfoque interpretativo, que, ¿cierto?, dice relación con la metodología cualitativa. Y también tenemos un tercer enfoque, que es el enfoque crítico, que también es llamado sociocrítico, que les mencionaba anteriormente que también es muy importante dentro de la investigación educativa, ¿ya? El enfoque positivista cuantitativo, aquí entonces, como dice la investigación social cuantitativa, vinculada al campo lo educativo, procura analizar datos objetivados u objetivables, conceptos, variables. Su medición parece sustentar la demostración de causalidad, entonces, de los fenómenos que luego se procurarán generalizar. Lo que vimos, ¿cierto?, también en la sesión anterior de, ¿cierto?, causa y efecto. Aquí es imprescindible entonces pensar la educación como un hecho social, siguiendo la misma lógica, ¿cierto?, de la metodología cuantitativa, ¿ya? Y por supuesto que aquí influyen distintos factores, ¿cierto?, o variables que dan explicación al este hecho social, ¿cierto?, y los fenómenos que allí ocurren, ¿ya? Aquí, como dice, se destaca entonces la perspectiva cuantitativa, su preocupación por el control de las variables y las medidas de resultados expresados con preferencia numérica, ¿ya? Interesa primordialmente la explicación causal derivada de unas hipótesis dadas, ¿cierto? Nosotros revisamos la importancia que tenían las hipótesis dentro de la metodología cuantitativa y por supuesto que independiente, ¿cierto?, de que la educación sea el hecho social que se investiga, también sigue los mismos procedimientos de lo que nosotros ya habíamos visto, ¿ya? Los aportes y alcances ahora de la investigación cualitativa, ¿cierto?, que tiene que ver con el enfoque interpretativo, es más diversa, ¿cierto?, y compleja, ¿ya? Existen distintas tipologías o metodologías que se aplican dentro del enfoque interpretativo basada en la investigación cualitativa, ¿ya? Y por supuesto que no hay un acuerdo general en definir cuáles son los métodos de investigación cualitativa, hay distintas miradas, podemos revisar distintos autores que plantean ahí alguna clasificación distinta, pero tomando como base a Rodríguez Gil y García, del 99,
ellos hacen una clasificación en 4 tipologías ya de métodos de investigación cualitativa: la fenomenología, etnografía, etnometodología y biografía. ¿Ya? La primera de ellas, que es la fenomenología, se basa, ¿cierto?, o surge desde la filosofía y específicamente desde la escuela de pensamiento, ¿cierto?, creada por Husserl a principios del siglo XX. Su énfasis está puesto en la experiencia subjetiva individual, ¿ya? Eso es lo fundamental, y concibe que el sujeto actúa en su quehacer diario en función de cómo define su mundo. Entonces aquí el foco está en la experiencia subjetiva individual y en las acciones cotidianas, ya en el quehacer diario, como dice acá, que logre, ¿cierto?, de alguna manera darnos una aproximación a esta experiencia subjetiva individual, pero que a la vez es intersubjetiva, ¿cierto?, entre quien investiga y el sujeto de investigación. ¿Ya? Las técnicas que se sugieren aplicar son grabaciones de conversaciones y registros escritos de anécdotas personales también. ¿Ya? Acá Rincón y Latorre y Arnal sintetizan el aporte de la fenomenología de la investigación educativa, básicamente en torno a los ejes de primacía de la experiencia subjetiva, que ya mencionábamos, la perspectiva desde los sujetos y su experiencia, y la comprensión e interpretación del mundo por parte de los sujetos a partir de su interrelación. Cómo, ¿cierto?, se relacionan también los sujetos y esta experiencia intersubjetiva que comentábamos también. ¿Ya? La etnografía, por su parte, tiene un origen, ¿cierto?, desde la antropología cultural, en particular en el trabajo de teóricos de la cultura de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Aquí el propósito de la etnografía es generar ciertos esquemas teóricos que de alguna manera recojan y respondan lo más fielmente posible a las percepciones, acciones y normas de juicio de una unidad social específica. Ya, aquí percepciones, acciones y normas de juicio son fundamentales dentro de la etnografía, y las técnicas que se sugieren, ¿cierto?, dentro de este marco, ¿cierto?, teórico, de este esquema teórico, ¿cierto?, están la entrevista no estructurada, la observación participante y las notas de campo, son lo que más se aplican en etnografía. Y aquí tenemos, ¿cierto?, a una historiadora y antropóloga mexicana que es especialista en investigación educativa y que justamente trabaja directamente con la etnografía. Se destaca entonces en el trabajo etnográfico, ¿ya? Que ella aplica, ¿cierto?, por su carácter descriptivo sobre la base de conservación de las relaciones particulares de contexto, por la permanencia durante un tiempo suficiente del etnógrafo en la localidad estudiada, lo que es fundamental en la etnografía. No es algo que se va a hacer, ¿cierto?, en un par de días, sino que requiere que el investigador o investigadora se inserte, ¿cierto?, dentro de la localidad que se va a estudiar. Aquí es importante también la atención a los significados para lograr interpretarlos, ¿cierto? La construcción de conocimiento a partir del proceso de investigación, más allá de lo que describen situaciones particulares. Aquí el etnógrafo tiene que, o etnógrafa tiene que desarrollar una habilidad que le permita conectar, ¿cierto?, lo que está viendo, ¿cierto?, con el contexto. Es muy importante, ¿cierto?, poder entender la significación que le dan las personas dentro de esa localidad, ¿cierto?, a lo que allí sucede, porque muchas veces, ¿cierto?, lo que uno interpreta es distinto a la significación que le dan las propias personas. Entonces eso es fundamental y por eso también requiere el estar un tiempo suficiente para poder impregnarse un poco, ¿cierto?, de esa necesidad, ¿cierto?, que se da de poder obtener más información sobre los significados que le entrega a las personas a lo que sucede allí. ¿Ya? La etnometodología, por su parte, tiene su fuente en la semántica y la sociología. La obra precursora, ¿cierto? Aquí, por supuesto que ustedes la han escuchado, ¿cierto? Ahí desde donde surge, y que también, ¿cierto?, lo vimos cuando hablamos de teoría social. La propuesta aquí es un enfoque basado en la comprensión. ¿Ya? La etnometodología ahí, el enfoque entonces es lograr comprender. ¿Y a través de qué? A través de las actividades prácticas. Aquí dice los hechos sociales son las realizaciones de los miembros, dice ahí, ¿cierto? Allí donde otros ven datos, hechos, cosas, el etnometodólogo
ve un proceso por medio del cual los rasgos de aparente estabilidad de la organización social se están creando continuamente. Aquí es importante porque, claro, nosotros a veces vemos, ¿cierto?, dentro de un fenómeno, vemos que hay cosas, ¿cierto?, actividades prácticas, cosas cotidianas a las que a veces no le damos mucha importancia, mucha relevancia, pero dentro de la etnometodología sí se le toma, ¿cierto?, el peso a cómo esas cosas que pueden ser, ¿cierto?, insignificantes para otra persona, ¿cierto?, van creando, ¿cierto?, como dice aquí, una cierta estabilidad de la organización social, por lo tanto son importantes, ¿ya? Y aquí esta construcción, como dices, es a través del lenguaje. La importancia que tiene el lenguaje dentro de la etnometodología es fundamental considerarla, ¿ya? Y aquí también se visualiza la influencia del interaccionismo simbólico que surge en la llamada Escuela de Chicago, ¿cierto? Aquí es importante esta relación que se da con el interaccionismo simbólico, ¿ya? Y aquí dentro de esta perspectiva, dentro de este enfoque, se popularizó la técnica de observación participante, ¿ya?, para estudiar la realidad social, que probablemente ustedes también, ¿cierto?, quizás la han escuchado o la conocen, ¿ya? Y otro enfoque, ¿cierto?, que está ¿cierto?, que está dentro del enfoque interpretativo, tiene que ver con la biografía, método biográfico o historias de vida. Algunos, ¿cierto?, lo ponen como similares, ¿cierto? Pero, ¿cierto?, tienen también sus diferencias cada uno del otro, ¿ya? Pero en general los orígenes están dados, ¿cierto?, desde 1927, ¿cierto? Luego se va avanzando, ¿cierto? Y se establece cierto método que pretenda, ¿cierto?, dar un testimonio subjetivo de un sujeto acerca de los acontecimientos de su vida, ¿ya? Si bien, ¿cierto?, desde un origen se consideraba, ¿cierto?, esto como método, ha ido, ¿cierto?, tomando su estructura, ¿cierto?, con los años, ¿ya? Para lograr entonces acceder a la subjetividad propia, ¿cierto?, de una persona, a través, ¿cierto?, de su relato, de su historia, ¿cierto?, cuáles han sido las vivencias de esa persona. Y aquí, por supuesto, que la técnica que se aplica por excelencia, ¿cierto?, es la entrevista en profundidad, ¿ya? Y aquí, como dice Rodríguez, Gil y García, establecen que en el caso de la investigación educativa, a través del método bibliográfico, podemos explorar la dinámica de situaciones concretas a través de la percepción y relato que de ella hacen sus protagonistas. Ese método posibilita estudiar colectivos sin poder o invisibles socialmente, y muchas veces tiene que ver con una forma de estudio de caso, ¿ya? Muchas veces, ¿cierto?, va asociada también la historia de vida, la biografía, con un estudio de caso particular, generalmente, ¿cierto?, como dice acá, eh, que está dirigida hacia grupos sociales que a veces son invisibilizados socialmente, ¿ya? Y el interés, como dice, no está solo en la propia historia de los sujetos, sino en comprender los marcos en que se ha producido, los contextos, ¿cierto?, la influencia externa que hay, ¿cierto?, las distintas barreras, por ejemplo, con las que se puedan ir encontrando los sujetos, tanto intrínsecas como extrínsecas. Hay un interés variado respecto a la historia de la persona, porque claro, la historia también está compuesta por lo que pasa a nuestro alrededor también mientras ocurren, ¿cierto?, los hechos que nosotros vamos viviendo, ¿ya? Y en el enfoque crítico, que yo les decía que también es muy importante dentro de los enfoques hacia la investigación educativa, está acá la investigación-acción como, ¿cierto?, parte fundamental del enfoque crítico, y que de alguna manera, ¿cierto?, se ha logrado categorizar en la investigación-acción de corte sociológico y la de corte educativo, ¿ya? En la de corte educativo se concibe a la sala de clases, por así decirlo, como un laboratorio, ¿ya? Se entiende a través de la investigación que una institución educativa, una sala de clase, es un lugar donde se genera, ¿cierto?, una serie de problemas educativos que, ¿cierto?, pueden ser estudiados, abordados, que se puede buscar comprender, analizar y mejorar también
¿cierto?, lo que ocurre dentro del proceso educativo, ¿ya? Aquí la investigación-acción busca justamente aplicar, ¿cierto?, lo que se investigue, ¿cierto?, los resultados de la investigación, poder aplicarlos para ir mejorando también los procesos que se dan dentro del aula o dentro de la institución, ¿ya? Y dice acá que es una permanente reflexión sobre la acción, por lo cual supone un compromiso ético y profesional de profesores y maestros. No se limita al mero uso de técnicas y procedimientos. La investigación-acción se sirve de ellas, pero lo hace dentro de un determinado contexto histórico, político y social. Aquí la investigación-acción es muy categórica en esto, en considerar el contexto histórico, político y social en los que se dan, ¿cierto?, estos problemas o complejidades asociadas al aula de clases o, ¿cierto?, a las instituciones educativas, ¿ya? Y aquí es importante considerar que existen tres modelos distinguidos, ¿cierto?, de la investigación-acción, ¿ya? La investigación técnica, la investigación-acción práctica y la investigación-acción crítica. La primera, ¿cierto?, investigación-acción técnica. Aquí quienes hacen la investigación, por así llamarlo, son agentes externos, ¿ya? Son ellos entonces quienes diseñan, interpretan y establecen las acciones posibles de ser ejecutadas por los docentes. Es decir, vienen desde afuera, ¿cierto?, a ver qué es lo que está pasando dentro de esta aula o dentro de esta institución, y se proponen entonces medidas, programas luego, ¿cierto?, de esa investigación. Y el rol del enseñante, ¿cierto?, del docente es el de un hacedor, un operador de instrumentos prediseñados. O sea, me entregan un papel, me dicen, esto es lo que usted tiene que hacer, aplica. Y ese, ¿cierto?, es el rol que se le otorga al docente. Y como dice aquí, se conciben como instrumentales las acciones previstas para la mejora de la enseñanza. Aquí se exploran interrelaciones hipotético-deductivas, lo cual supone manipular y controlar el entorno material y social. El sujeto que investiga se separa de su objeto de estudio, entre comillas, ¿cierto?, ya que es un agente externo y no es, ¿cierto?, el propio docente o parte, ¿cierto?, de los docentes de la institución, ¿ya? Y tenemos como segundo modelo la investigación-acción práctica, donde la diferenciación, ¿cierto?, entre investigación en educación y sobre educación. Aquí se da, ¿cierto?, lo que conversábamos anteriormente. Y el foco se da en la primera, en la investigación en educación, que corresponde a la realizada dentro del proyecto educativo y enriquecedora de la empresa educativa. Supone una indagación y reflexión de la práctica. ¿Ya? Entonces, la investigación en educación es lo que se plantea, ¿cierto?, desde la investigación-acción práctica. Y la investigación-acción crítica es más compleja, por así decirlo, más completa, porque lo que busca es generar transformaciones, ¿ya? De alguna manera, la investigación-acción crítica se focaliza en las estructuras restrictivas, ¿cierto?, que de alguna manera, ¿cierto?, están generando limitaciones al quehacer docente, ¿ya?, o a estas transformaciones que entonces se quieren generar, ¿ya? Como dice aquí, se plantea la transformación de estructuras restrictivas, que implica recurrir a fuentes teóricas críticas que permiten alcanzar una toma de conciencia frente a las limitaciones que tiene el hacer práctico, ¿ya? Y aquí hay un modelo, ¿cierto? Dentro de este modelo hay un esquema que plantea Carr y Kemis sobre, ¿cierto?, como una espiral autorreflexivo que marca ciertos momentos de la investigación-acción crítica, ¿ya? Que lo vamos a ver aquí, ¿ya? Que tiene que ver, ¿cierto?, con, de alguna manera, ¿cierto?, observar qué es lo que está sucediendo, reflexionar respecto a lo que estamos observando, planificar, ¿cierto?, y luego actuar en función del problema diagnosticado o planteado, ¿ya? Y eso requiere distintos momentos. Aquí se muestran 3 momentos, pero pueden ser incluso más, respecto a volver a vivir este proceso, ¿cierto? Evaluar qué es lo que ha pasado, volver entonces, ¿cierto?, a vivir el proceso y evaluar, hasta lograr entonces generar una transformación. Y claro, este proceso, si lo vemos, ¿cierto?, al tener distintos momentos, a veces también es más complejo de aplicar, porque requiere tiempo, y a veces, ¿cierto?, dentro de las instituciones el tiempo
lamentablemente no existe así tan extendido y, ¿cierto? Se espera que al primer intento, ¿cierto? Al primer momento se logren generar transformaciones, pero eso claramente es muy complejo porque requiere de un proceso reflexivo, de evaluar, ¿cierto? De planificar, de volver a observar, ¿cierto? Hasta lograr una transformación. Ahora, es importante también, ¿cierto?, que tengamos en antecedente algunas técnicas de recogida de datos que nos permitan trabajar, ¿cierto?, con los enfoques que vimos anteriormente, ¿ya? Y es importante aquí también, como primera medida, ¿cierto?, poder distinguir lo que es una técnica o método y lo que es un instrumento, porque a veces, ¿cierto?, suelen confundirse o cuando leemos, ¿cierto?, hay alguna bibliografía, también a veces podemos confundir. Como dice aquí, la técnica es lo que debemos seleccionar, ya sea, ¿cierto?, que vamos a trabajar con entrevista, con observación, con una encuesta, con documentos, es lo que nosotros, ¿cierto?, como investigadores vamos a decir, ya, ok, yo aquí voy a trabajar con entrevista, ¿ya? Y entonces esta está relacionada directamente con el problema, como vimos anteriormente, en todo lo que nosotros utilicemos dentro, ¿cierto?, de nuestro diseño metodológico, tiene que ver con lograr los objetivos que nosotros nos propusimos, ¿cierto?, de la investigación y por supuesto que también está relacionado con el paradigma, si estamos trabajando desde lo cuantitativo o cualitativo, ¿ya? Y el instrumento, ¿cierto?, la diferencia que tiene que el instrumento es su diseño, su confección. O sea, yo aquí dije, ok, voy a trabajar con una entrevista, ¿ya? Pero aquí el instrumento es la entrevista ya diseñada, ¿cierto? Con sus preguntas, si es una entrevista, ¿cierto?, estructurada, por ejemplo, va a estar entonces el documento, va a ser el instrumento, es decir, su diseño, su confección. Como dice aquí, en el ejemplo de una encuesta, se debe considerar los indicadores de cada una de las variables que se explicitan en el problema de investigación. Una vez construida la encuesta, es el instrumento a llevar al campo a emplear con la muestra seleccionada. Es entonces ahí el documento con el que nosotros trabajamos, a eso le llamamos instrumento, y la técnica es lo que nosotros seleccionamos, ¿cierto? Y que tiene que ver con el paradigma que nosotros estamos trabajando, ¿cierto? Y con el problema, ¿cierto?, de los objetivos que nos planteamos, ¿ya? Dicho eso, dentro de las técnicas de recogida de datos, por ejemplo, nos encontramos con la entrevista, que puede ser estructurada, semiestructurada, abierta o en profundidad, ¿ya? Cuando hablamos de una entrevista estructurada, quiere decir que es una entrevista que tenemos una pauta bastante rígida, por así decirlo, que probablemente es una entrevista que le vamos a aplicar a diferentes personas y les vamos a hacer las mismas preguntas. Ya estamos enfocando entonces la entrevista bastante estructurada. Vamos y aplicamos, ¿cierto?, el mismo instrumento, el mismo formato a las diferentes personas. Cuando estamos frente a una entrevista semiestructurada, si bien hay una estructura, como dice ahí, hay un orden, quizás tenemos ciertas dimensiones que nosotros vamos a estar tratando de recoger información a través de esta entrevista, pero existe la posibilidad que nosotros vamos variando las preguntas, ¿ya? Tratando de seguir la lógica, ¿cierto?, que nos permita recoger los datos que necesitamos, pero más abierta, que podamos llevar una conversación, ¿cierto?, más dirigida que tan estructurada, ¿ya? Y cuando es abierta o en profundidad, justamente se deja esta apertura, ¿cierto?, para que la persona, ¿cierto?, entrevistada pueda expresarse abiertamente y probablemente podamos recoger ciertos datos que quizás nosotros no teníamos considerados inicialmente, pero que pueden ser también de relevancia dentro de la investigación, ¿ya? El grupo focal también es otra técnica de recogida de datos, que son grupos, ¿cierto?, que permiten generar discusiones o entrevistas grupales, ¿ya? Y se pueden establecer en un contexto natural o formal, y el moderador, ¿cierto?, o moderadora, puede tomar una posición pasiva o activa, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con grupos focales cuando queremos generar discusión, ¿cierto?, dentro de un grupo, o queremos entrevistar a las personas también dentro de un grupo, ¿ya? Y esto se puede dar en un contexto natural, o sea, no forzado, no planificado, no pauteado, o en uno formal donde efectivamente nosotros llamamos a ciertas personas a participar dentro de un grupo y, ¿cierto?, generamos una instancia un poco más estructurada, ¿ya? Y la posición, ¿cierto?, del moderador o moderadora puede ser pasiva o activa, ¿ya? Cuando es pasiva, en el fondo estamos escuchando qué es lo que está pasando ahí, ¿cierto?, pero no somos
tan participativo, ¿cierto? Como es en el caso de una moderación activa, donde efectivamente nosotros vamos guiando la discusión que allí se da o la entrevista que se está generando, ¿ya? La observación también es una técnica de recogida de datos que es bastante utilizada, ¿cierto? Desde las metodologías cualitativas, como vimos, ¿cierto? Desde los distintos enfoques hacia atrás, y puede ser ordinaria, donde el observador no participa en los sucesos de la vida del grupo estudiado, ¿cierto? Donde observamos, pero desde afuera, por así decirlo, desde la no intervención, o cuando es participante, ¿cierto? Estamos desde dentro de las realidades humanas, convivimos, ¿cierto? Con los sujetos de investigación, somos parte y también, por supuesto, que influenciamos lo que allí está pasando, de alguna manera, ¿ya? También podemos, por supuesto, valernos de documentos también para recoger datos, que es todo material escrito y simbólico, visual o sonoro, pueden ser ciertos documentos legales, personales, oficiales o de dominio público, ¿ya? Incluso aquí una fotografía, una pintura también, ¿cierto? Es considerada como documento, ¿ya? La encuesta, por supuesto, que es base y ustedes ya lo supieron, ¿cierto?, en la sesión anterior, por ejemplo, de la investigación cuantitativa, y que se dirige a un grupo determinado de la población a estudiar, lo que nosotros llamamos muestra, ¿cierto?, que es representativa del universo, ¿cierto?, que es toda la población que nosotros queremos estudiar, y se diferencia del censo, porque el censo, ¿cierto?, toma todo el universo de estudios, no determina una muestra, sino que aplica, ¿cierto?, el instrumento a todas las personas que componen entonces ese estudio o ese universo, ¿ya? Pero ahora que ya vimos, ¿cierto?, cómo se aplica la metodología cualitativa y cuantitativa también en la investigación, ¿cierto?, educativa, además de la investigación social, es importante entender que esta separación que se da, esta dicotomía entre lo cuantitativo y lo cualitativo, la verdad que hoy día ya no es tan así. Hoy día, ¿cierto?, existe una mayor comprensión de cómo se aplican estas metodologías y cómo en conjunto pueden ser útiles para abordar una investigación, ¿cierto?, donde pueden trabajar de manera complementaria y pueden de alguna manera, ¿cierto?, contribuir a una mayor coherencia en el abordaje, ¿cierto?, de un problema o, ¿cierto?, en avanzar hacia el logro de los objetivos de la investigación, ¿ya? Hoy día no se ven como enemigos, sino que se pueden, ¿cierto?, trabajar de manera conjunta dentro de una investigación donde se potencia, ¿cierto? Se genera una sinergia entre estas dos metodologías que permita, ¿cierto?, dar una mayor profundidad incluso a la investigación que se esté realizando. Y aquí surge la llamada triangulación, ¿cierto?, que de alguna manera es la forma en que nosotros estamos tomando distintas metodologías, distintos paradigmas, ¿cierto?, distintos enfoques, y los estamos haciendo, ¿cierto?, convivir dentro de una investigación para los propósitos de esa investigación, ¿ya? Como dice acá, investigadores como Cook y Richard plantearon que no había elementos para sostener la idea de adherir a un paradigma y emplear métodos de otros sería algo inconsistente. O sea, podemos adherir a un paradigma y también utilizar métodos, ¿cierto?, que son más asociados al otro paradigma y que eso puede ser contribuir, ¿cierto?, a la investigación, ¿ya? Entonces el llamado hoy día de diversos actores, como dice acá, es primero reconsiderar la relación entre el concepto de paradigma y el concepto de método, lo que supone, por supuesto, plantearse si necesariamente hay que suponer que los procedimientos cuantitativos son objetivos y subjetivos los cualitativos, ¿ya? Que es una discusión, por supuesto, que se ha dado por mucho tiempo respecto a la objetividad o subjetividad, ¿cierto?, de estas metodologías, ¿ya? El segundo llamado que hacen es a considerar el objeto a analizar y la posible situación o complejidad en la que se inscribe como más determinantes las necesidades de adherir a un paradigma u otro, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿Qué situaciones se pueden dar? ¿Qué complejidades podemos encontrar? Más que, ¿cierto?, cuál paradigma es el que nos va a guiar tan rigurosamente durante el proceso de investigación. Y en tercer lugar, el llamado es a considerar el conocimiento implícito en el nexo real, pero imperfecto entre paradigma y método,
¿ya? Este nexo, cuando hablan aquí los autores, ¿cierto?, de que es imperfecto, la verdad que nos hace reflexionar un poco en entender que, claro, que si bien existe un nexo, que lo vimos cuando hablamos, ¿cierto?, de teoría social, este nexo está sujeto también a imperfecciones. De alguna manera, ¿cierto?, podemos ahí encontrar que hay cabida, ¿cierto?, para poder utilizar también otros métodos, pese a que estemos trabajando inicialmente quizás con un paradigma, ¿ya? Y como dice aquí también se ha dado la aceptación de la complementariedad de los enfoques. Se considera entonces esta complementariedad o triangulación como una forma de enriquecer el conocimiento a fundar, ¿ya? Entonces hoy día podemos efectivamente utilizar, ¿cierto?, los distintos paradigmas y los distintos métodos dentro de una investigación. Podemos tener triangulación de datos, ¿cierto? Los datos que se obtienen, ¿cierto?, de diferentes fuentes. Es posible entonces hablar de modo simultáneo de triangulación también de fuentes, ¿ya? Aquí podemos dar atención a lo temporal, a lo espacial, a lo personal, seleccionar, ¿cierto?, distintas fuentes medular para producir análisis de interés y adecuación a lo esperado, ¿ya? Podemos dar también la triangulación de investigadores o triangulación interdisciplinaria, que también hoy día es muy importante y que se utiliza en muchas áreas del conocimiento que tiene que ver con trabajar la interdisciplina. Poder, ¿cierto?, dar la apertura a cuál es la mirada que tienen otras disciplinas respecto a un fenómeno, un problema que yo estoy tratando de abordar en una investigación. Y eso, por supuesto, que es enriquecedor también para el proceso de investigación, ¿ya? La triangulación teórica, que también, ¿cierto?, se relaciona con la triangulación anterior, de cómo entonces abordamos igual los fenómenos y problemas desde, ¿cierto?, una complejidad teórica, ¿cierto?, que se da respecto a ese fenómeno, cómo también tener esa apertura a poder de alguna manera, ¿cierto?, utilizar la teoría, contraponerla, ¿cierto?, ver la teoría que también es complementaria, para poder entonces tener un enfoque, ¿cierto?, teórico mucho más robusto dentro de nuestra investigación, ¿ya? También está la triangulación múltiple o combinación de las formas anteriores, ¿ya?, donde se pueden combinar tanto datos, fuentes, investigadores, disciplinas, teoría, metodología, procedimiento y técnica. Así podemos meter todo en una juguera y lograr hacer una investigación, ¿ya? Eh, por lo tanto, como dice aquí, con el resultado combinatorio del procedimiento se puede obtener percepciones no posibles desde un análisis separado de los mismos. La triangulación metodológica enriquece resultados y es posible advertirla además como forma de verificación, ¿ya? Entonces, claramente esto nos dice que hoy día es importante, sí, qué método, ¿cierto?, utilizamos, cuál es el paradigma, ¿cierto?, con el que vamos a abordar una investigación, pero más importante es lo que queremos lograr con esa investigación, qué es el fenómeno, ¿cierto?, que nosotros estamos investigando, qué es lo que queremos explicar, qué es lo que queremos comprender, ¿cierto?, cuáles son los objetivos que nos propusimos en esa investigación, va de alguna manera, ¿cierto?, delimitar qué procedimiento nosotros vamos a hacer durante la investigación, ¿ya? Así que yo les voy a dejar material, ¿cierto?, para que ustedes puedan leer y profundizar un poco más en lo que acabamos de ver, y por supuesto que en clase también vamos a poder comentarlo desde la experiencia de cada uno y cada una de ustedes, ¿ya? Nos vemos, que estén muy bien.